cuidado personal si nuestra casa está descuidada. Es bueno reflexionar constantemente a través del bioaprendizaje. Al final se trata de conocernos bien, para cuidarnos a nosotros y lo que nos rodea. Usted está viendo Canal 13, nuestro canal. A continuación, consulta en directo. Hola, muy buenas noches. Jennifer Vega les saluda y le da la más cordial bienvenida a su programa Consulta en Directo. Ya se encuentra con nosotros el doctor Estrada Garzona, quien hoy nos tiene un tema bastante interesante: falta de aire. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jennifer, y bueno, un saludo para todos ustedes también en casa. Evidentemente hemos ido buscando llevar temas prácticos y este es un tema muy lindo porque es un síntoma que ahorita voy a explicar, puede ser muy subjetivo o demás, pero hoy vamos a aprender juntos qué es la falta de aire, en resumen, y enfocado a cómo prevenir o evitar complicaciones. Doctor, justamente antes de comenzar le decimos a las personas que, bueno, pueden hacer sus consultas a los teléfonos 2220-7550 o bien al WhatsApp 8733-5912. ¿Qué es la falta de aire, doctor? ¿Tiene que ver con corazón o con pulmones? ¿Pueden ser ambas? Empezamos por ahí. Sí, bueno, es interesante porque cuando uno habla de este tema, siempre como paciente, ¿verdad? Yo siempre explico como pacientes, uno tiene la necesidad de buscar causas. Es inevitable que un paciente llegue a una consulta y diga, doctor, yo creo que me está fallando el corazón, me está faltando el aire cuando subo gradas, tengo algo en el pulmón. O sea, nosotros siempre buscamos la causa. Lo primero que hay que tener claro es que la falta de aire es un síntoma muy subjetivo. Es más, es el síntoma más complejo de toda la medicina. ¿Por qué? Porque ustedes en casa podrán decirme, doctor, yo siento que la falta de aire es como una apretazón en el pecho. Otros dirán, siento como que se me sienta alguien encima. Otros tal vez perciben tal vez la falta de aire diferente. Una persona tal vez que hace ejercicio, pues le va a faltar el aire cuando hace mucho esfuerzo versus una persona que no tiene buena condición física. Entonces ven qué interesante cómo se puede hacer subjetivo. Se percibe de forma distinta entonces. Es muy personal. Es más, te podría decir que probablemente si una persona en casa yo le preguntara qué significa que le falte el aire, no lo va a poder definir bien y eso no está mal. El tema es poder identificar en qué paciente tenemos que hacer algo, digamos un examen o inclusive llevarlo a algún diagnóstico. Entonces viene la palabra curiosa que es falta de aire, que por aquello que aquí alguno de ustedes quiera buscar en internet o investigar, se dice en medicina disnea, que es una palabra un poco más elaborada, pero la disnea para efectos prácticos es esa falta de aire. Ahora, normalmente uno logra clasificar a los pacientes en dos grandes grupos, lo dijimos ahora y lo decías también, que es me falló el corazón, o sea, hay algún problema en la bomba, que es el corazón, o hay algo que está pasando, alguna situación, alguna enfermedad en el pulmón. Quiero aclarar que como estructuras, realmente nuestro sistema está diseñado para extraer oxígeno, o sea, el pulmón extrae el oxígeno, suena muy simple, pero es así, extrae oxígeno y lo vamos a pasar a la sangre, como para poderlo transportar a todo el cuerpo. Entonces es muy interesante que los síntomas van a variar dependiendo de dónde esté el lugar del problema. Por ejemplo, para adelantarme, igual vamos a verlo con las consultas de ustedes, pero si tengo un fallo de bomba, no solo me va a faltar el aire, sino que me voy a cansar en esfuerzo, cosa diferente. O sea, yo podría estar aquí sentado, me falta el aire, pero si camino no me falta nada, no me falta el aire, no me siento cansado. Entonces uno va asociando como pistas, como si fuéramos detectives, que yo siempre digo, ustedes como pacientes también pueden hacerlo y ir haciendo como una lista. Doctor, mira que yo puse atención y noté que me falta el aire, tengo este y otro síntoma, y uno puede ir orientando mejor a una consulta a un paciente también. Para encontrar un diagnóstico certero. Correcto, que eso es lo que hacemos, yo siempre digo, lo hacemos en conjunto, porque no es solo plantear los síntomas o la preocupación del paciente, sino cuál es la mejor ruta para llegar al diagnóstico. Y lo digo porque me sucede mucho que a veces hacemos de todo. Me decía un paciente una vez, doctor, vea, es que yo ya me hice radiografía de tórax, ultrasonido de corazón, casi que se había hecho un estudio completo corporal, pero no dirigimos los estudios. Y eso es muy importante en medicina para ustedes. No solo para no hacer un gasto adicional, sino también para poder hacer el mejor estudio según los síntomas del paciente. Claro, bueno, doctor, súper rápido, ya tenemos las primeras consultas que nos han enviado acá al WhatsApp. Vamos a leerlo textual. Dice, sí. Buenas noches, tengo rinitis crónica y cuando me da tos muy fuerte me duele el pecho y sangro cuando es muy fuerte, no todo el tiempo.
Además, siento una sensación de falta de aire, siento que me estoy ahogando, no me llega el aire, se me duermen los brazos, no sé si tiene que ver con el corazón o pulmones. Lo que siento es que se cierra la caja torácica. Tengo 50 años, dice. Ok, aquí tal vez es importante, creo que este ejemplo, este primer caso, porque nos da todo el detalle, es un caso donde podemos aprovechar lo que decíamos, ¿es corazón o es pulmón? Voy a agregar una variable interesante que es la caja torácica. Él lo menciona muy interesante. Recuerden que una persona que no respira bien, pues va a hacer más movimiento de las costillas, de los músculos en las costillas, y eso puede dar dolor también. Y es interesante lo que menciona que tiene rinitis. Inclusive hablábamos la vez anterior sobre temas alérgicos. Yo diría que en este caso podemos enfocar más a una causa que tiene que ver con la parte alérgica, con la parte pulmonar. Y evidentemente será importante descartar que no tenga lo que describimos la vez anterior como asma bronquial. Recuerden que el asma es el cierre de la tubería respiratoria en un pulmón normal que hace alergia y que le va a faltar el aire porque el aire no entra. Y es interesante porque ve que ya ahí me aventuré a decirles una causa. Estoy hablando de solo una causa. La idea es poder tener esas pistas. En este caso en específico, la pista clave es una historia de alergia, nariz que se tapa, que está congestivo, esa rinosinusitis o rinitis, como decimos los ticos, pero que además se asocia a falta de aire. Y que en esta época del año, obviamente, se va a complicar más por el tema de la humedad. Doctor, tenemos otra consulta. De inmediato vamos con ella. Dice, ¿estas faltas de aire son parte del proceso de envejecimiento o son señales de alguna complicación importante en algún órgano? Bueno, qué bonita pregunta porque efectivamente a veces le atribuimos al envejecimiento, casi inclusive en Costa Rica, que nos dan ese carnet de adulto mayor y ya todo se vino encima y no es cierto. Un paciente que envejece en forma normal no tiene por qué faltar el aire. Al contrario, si tengo tal vez algún paciente que me escucha, recuerden que no es normal, que deberíamos buscar la causa, que las causas estamos haciendo como una pequeña idea de algunas posibles que podemos tener, pero cada paciente tiene su causa y no es normal. Quiero dejarlo claro porque a veces casi que le damos a la edad como el permiso de darnos cosas, cansancio, falta de aire, la tos, hablábamos inclusive la vez anterior, es como que nos lo damos por un hecho, que al llegar a ese punto el paciente tiene más probabilidad y no es cierto. Es más, muchos adultos mayores, por definición, pueden tener condiciones cardíacas o pulmonares que se pueden corregir y no podemos decir que es por la edad que le está pasando. Entonces, al contrario, más bien lo invitaría o le invitaría a que haga esa consulta para dirigir bien el diagnóstico. Seguimos con más consultas. Dice, en ocasiones hay quienes comentan que al bostezar no resultan satisfechas con la respiración y con la exhalación. Este podría ser otro tema de alarma. Ok, bueno, obviamente aquí estamos construyendo algunas pistas. Por ejemplo, una pista que decíamos ahora a propósito del caso es la tos. El bostezo tiene un tema diferente. Los bostezos son un reflejo. Nosotros lo tenemos, ustedes ven, si yo estoy en un salón, aquí estamos en el set, si yo empiezo a bostezar, que no lo puedo hacer acá, pero si lo hiciera bostezar, todos ustedes en la casa van a bostezar. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos unas neuronas, una parte del cerebro que se llama neuronas en espejo. Y es una señal de que en el lugar donde estamos no hay suficiente cantidad de oxígeno en proporción, por decirlo de una forma práctica, sencilla, y es una señal de que hay que respirar mejor. El bostezo es una señal de que la persona que está bostezando necesita mayor cantidad de entrada de aire rápido. Para efectos prácticos es como meterle un gran volumen de aire, pero el bostezo puede ser una señal en un paciente de que no está respirando bien. Efectivamente, entonces, si yo tengo un paciente que bosteza a cada hora, cada 20 minutos, probablemente está haciendo alguna compensación porque no está respirando bien. Y a veces es una pequeña pista cuando vemos pacientes con enfermedades pulmonares ya un poco más avanzadas o inclusive en pacientes alérgicos que empiezan a desarrollar el tema del bostezo para compensar. Entonces sí es una muy buena pista, no es tan frecuente, pero es una buena pista. Igual que sucede con el estornudo. El estornudo a veces lo simplificamos. Tengo alergia, dice mucha gente cuando estornuda, pero el estornudo es una variante de la tos. Entonces yo tengo un paciente que tose, que estornuda, que bosteza, probablemente vamos a pensar en una causa de falta de aire más pulmonar que las cardíacas, que ahorita tal vez en alguna pregunta las voy a aprovechar, porque cardíacas también son importantes y son otros síntomas que nos permiten ir diferenciando. Ok, perfecto. Vamos a escuchar en este momento un audio que ya tenemos preparado. Adelante. Noche. Mi pregunta es, vieras que tengo días de tener un dolor en el pecho, en la espalda, y me quita un poco la respiración. Esa sería mi pregunta, a ver qué será que me produce eso. Bueno, yo a mí hace como 3 años me dio un infarto y un mini infarto. Quisiera que el doctor me explicara si es muy peligroso eso o qué debo de hacer.
Buenas noches. Hombre, con mucho Perfecto. gusto. Ve qué Muchas interesante gracias. la pregunta, casi que me adelanté, como si supiera que tal vez es una pregunta más cardíaca. El antecedente de un infarto obviamente nos obliga a tener un poco más de cuidado porque cualquier síntoma tenemos que darle más prioridad. Por ejemplo, el dolor de pecho, yo en su caso sí le recomendaría que si ha sido repetitivo, especialmente en esfuerzo, y con una pista que es que si mejora tal vez al hacer reposo, o sea, empeora al hacer esfuerzo, mejora con reposo, sería importante hacer una evaluación. El paciente que se infarta puede tener riesgo de hacer otro infarto, ¿verdad? Y aunque tal vez no sea su caso, sí es importante entender que ahí la falta de aire podría atribuirse a que la bomba, que es el corazón, tal vez no está funcionando en el 100% que buscamos, y eso es importante hacerlo temprano, o sea, no esperar a que venga otro síntoma más. Y en su caso, además, me llama la atención el dolor hacia el tórax, que te mencionaba ahora, un paciente que le cuesta respirar por definición, aunque tenga una causa cardíaca, va a ser una dinámica respiratoria diferente. Por ejemplo, si yo te tengo aquí a la par, pues estás recta, sentada, cómoda, pero un paciente que no respira bien se tiende como a encorvar. Me pasa mucho a veces con pacientes que llegan por asma, que me gusta mucho decírselos, cuando llegan al consultorio llegan como metidos en el tórax, como tratando de mantener el tórax. Hacer un esfuerzo. Como haciendo un esfuerzo para no extender el tórax. Cuando ya están bien con tratamiento, se hacen hacia atrás, como que sacan como pecho, como decimos probablemente los chicos, Respiran. como que están respirando más amplios, hombros hacia atrás, barbilla hacia arriba, y es instintivo. Y es muy lindo porque en el asmático uno lo ve rápido. En este caso creo que sería importante entender que ese dolor de tórax no hay que dejarlo pasar tal vez en el tiempo, y si ha sido repetitivo, mejor hacer la consulta. Perfecto, vamos con la siguiente consulta. Dice, buenas noches, doctor Estrada. Me llamo Paula, tengo 31 años, peso 55 kilos y hace 2 años me dio COVID por medio de mi mamá, que fue la que salió positiva. Yo quedé con secuelas de falta de aire, no puedo hacer mucho esfuerzo porque me canso rápido, no puedo dormir del lado izquierdo porque siento una molestia en el pecho. Fui al EVAIS, el doctor me hizo un electro y me salió normal. No puedo caminar mucho porque las piernas las siento débiles. Ok. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Paula. Este ejemplo de Paula les va a servir a muchísimas mujeres jóvenes que, en primer lugar, quiero dejar claro, COVID es un virus respiratorio. O sea, casi que yo les diría que lo veamos más como una gripe. ¿Por qué? Porque efectivamente un paciente que tiene coronavirus, influenza, cualquier virus, puede quedar con síntomas. Lo pongo diferente, son virus especializados, por eso se llaman respiratorios, en activar especialmente pacientes con tendencia alérgica. Curiosamente, Paula está en ese grupo de mujeres jóvenes, porque es una mujer muy joven, pero que está en la segunda etapa hormonal, que es alrededor de los 30. Es más probable que una gripe la complique si la comparamos cuando tenía 20 años. Esto no es algo malo, Paula, se lo digo de verdad, no es algo malo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay una palabra que si a mí me permitieran borrarla en el sistema operativo de todos los ticos, yo se las borraría, que es la palabra secuela. ¿Por qué? Porque secuelas, técnicamente hablando de una secuela por coronavirus, solo la voy a ver en un paciente hospitalizado que estuvo bajo ventilación mecánica, o sea, en un sistema muy complejo, donde el pulmón queda con algunos cambios. Pero en un paciente como Paula, lo más probable es que sea una asmática que no ha sido diagnosticada. ¿Por qué? Porque en asma es más probable ver una mujer joven que después de una gripe, un virus, queda más activa, le falta el aire en el esfuerzo, como decía Paula, pero también se puede recuperar con buen tratamiento. Entonces le dejo esa pista, esa inquietud, porque realmente secuelas cuesta mucho ver, y más bien invitaría a entender que puede ser un fenómeno muy diferente y que además puede mejorar. Estás muy joven, entonces puede hacerse muchas cosas lindas en este tema que es falta de aire. Perfecto, doctor. Continuamos con más consultas. Dice por acá, buenas noches, la hernia hiatal produce falta de aire o puede ser un tema de pulmón o de corazón. Ok, aquí ve qué interesante, te decía casi que antes de entrar al aire que uno de los temas que hay que tener, lo vamos a tener, créanme que lo vamos a traer acá, es el tema del reflujo. ¿Por qué? Porque el reflujo siempre sale. Ahora, siendo estrictos con lo que hemos conversado, la falta de aire uno puede clasificarla a grosso modo en estos dos grupos, pero claro, hay otras causas. Reflujo es una de ellas, sí, es interesante. En algunos pacientes con reflujo, tanto por el ácido que quema, que puede dar una sensación muy fea a nivel de tórax, como una presión o inclusive un dolor, puede llevar al paciente también a que por un mecanismo de respuesta del esófago hacia la tráquea o la vía respiratoria, que le falte el aire. Eso está descrito como síntomas que son paraesofágicos, o sea, son a la par del esófago. Inclusive se comporta como un asmático para efectos técnicos. Entonces es muy lindo porque sí, está descrito que el paciente que tiene reflujo podría tener falta de aire. No es lo más frecuente y primero, esto es una clave que les doy, primero siempre se descarta que no sea asmático. ¿Por qué? Porque como dijimos ahora, existe una parte alérgica que puede estar de base. Entonces vean cómo vamos enlazando como estos hilos donde tal vez no es solo una causa, sino que pueden ser varias. Reflujo, por definición, si se presenta como causa, está asociada a algo más. O sea, sería alergia, asma,
También enfermedades por cicatriz. El reflujo puede quemar el pulmón, que es raro de ver, pero también podemos verlo. Y a propósito de esto, quiero aclarar que muchos pacientes que a veces tienen ese síntoma de falta de aire, a veces es en el tiempo, Jennifer, no es solo hoy. Digamos, yo puedo tener reflujo hoy, pero ¿qué pasa si un paciente tiene 40 años de reflujo? Que todas las noches el ácido llega por posición y quema microscópicamente el pulmón. Muchos de estos pacientes pueden tener síntomas en el tiempo, o sea, tal vez no consultan hoy, consultan dentro de 20 años, porque empieza a faltarles el aire y tal vez no es solo la parte pulmonar, sino una parte combinada entre reflujo y pulmón. Doctor, ya tenemos lista otra llamada, vamos a escuchar. Muy buenas noches. Buenas noches. Tengo a mi mamá hace ya como 3 meses con una tos. Ella siente que le sube como una saliva hacia arriba, del estómago hacia arriba. ¿Por qué será que esa tos hay veces se le quita y le vuelve otra vez? Okay. Perfecto. Con muchísimo gusto. Ve qué interesante cómo se van sumando también temas que podemos mezclar. Por ejemplo, la salivación habla mucho de un tema gástrico. Ustedes saben que la saliva se produce a nivel de la boca inicialmente, pero también vamos a pasarla hacia atrás, hacia el esófago. Entonces, en este caso es importante también hablar de reflujo. Casi que nos quedó de lujo con la pregunta anterior. Pero efectivamente, no solo hablamos de reflujo, vemos por qué sigue con tos. Recordemos que es una sola vía. Garganta, nariz, la zona de entrada de la comida, que es el esófago, la entrada del pulmón está enfrente, está así a la par. Entonces puede ser que este paciente sí tenga una mezcla, que en el caso de su mamá tenga esa mezcla de alergia, reflujo, las dos juntas, o especialmente una condición que es interesante, que es que en el paciente que tiene cierta irritación en el tiempo, ya está tan irritada que tose por un tema de pura irritación. Por ejemplo, que en el caso de ella, se come un pedacito de pan y ya está tan irritada la garganta que con solo que pasa las boronitas ya empieza a toser. Y esto es muy frecuente verlo cuando han pasado mucho tiempo combinando los dos factores. Entonces es un tema más irritativo, más local, pero se puede corregir también con tratamiento. Doctor, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Usted está viendo Consulta en Directo. Cada emergencia es distinta. La información que el operador solicita es clave para entender lo que sucede. Con la dirección exacta, se ganan minutos importantes. En el 911 iniciamos la ayuda. ¿Cuál es su emergencia? ¡Ay, qué bonita es esta vida! Muchas gracias, Ali. Un gusto saludarle. Mi nombre es Andrés Zamora Jara. Algunos me dicen el Padre Mix y les estaré esperando para que nos acompañe de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 con el programa ¡Qué bonita es esta vida! Para compartirla con usted y con toda su familia desde la cabina principal de Radio Nacional 101.5 FM. ¡Qué bonita es esta vida! Queremos invitar a todos los adultos mayores al programa Consejo de Oro, donde el adulto mayor tiene prioridad. Opciones para llevar una vida más plena, saludable y feliz en la tercera edad. Los jueves a las 4 de la tarde, aquí en Canal 13, nuestro canal. Los jóvenes de 10º y 11º podrán reforzar conocimientos. Aprendo en casa. Encendamos juntos la luz. De lunes a viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Por Canal 13, nuestro canal. Continuamos con más de Consulta en Directo. Hoy estamos hablando sobre la falta de aire. Doctor, continuamos con las consultas. Ya tenemos una más en audio, entonces vamos a escucharla de inmediato.
Buenas noches, doctor. Es que quería hacerle una consulta. Mi hija la semana pasada dejó un audio. Ella está trabajando, me dijo que consultara. Ella le da un dolor en la costilla izquierda y siempre me dice que se está ahogando, que ella siente que se está ahogando, le falta la respiración. Lo que pasa es que ella ahorita no ha podido ir a un médico porque el trabajo no lo permite, pero dice, mami, algo tengo al lado, porque el dolor que ella siente es en la costilla izquierda y a mí me preocupa que a ella le falta la respiración. ¿Usted me podría ayudar, doctor, por favor? Y le agradezco. Con mucho gusto. Creo que puedo aprovechar más bien esta consulta, es muy linda porque cuando vemos un dolor asociamos otros síntomas, no solo la falta de aire, sino el dolor. Quiero aclarar que la costilla es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Es más, un golpe de una costilla, la manipulación de la costilla puede ser muy dolorosa. Es interesante además que la costilla no está solita en el espacio, ¿verdad? Está anclada al tórax por músculos, inclusive a nivel de todo lo que es el brazo. Nosotros tenemos el brazo como amarrado hacia el tórax. Y muchas veces esos dolores de costilla son originados en un mal movimiento. En mujeres se ve muchísimo cuando ustedes tienen la cartera, es un detalle, usualmente cuando hacen manipulación, digamos, van a entrar a la casa y se pasan la cartera de un lado o se van a hacer compras, llevan la cartera, las compras y todo lo hacen como en movimientos rápidos, a veces en un movimiento como que traccionan y eso puede dar un dolor puntual, así como en la costilla. Es importante en el caso de lo que me está comentando, por lo que escucho es una mujer joven, entonces hay que tener presente que ese dolor podría ser algo muscular, primero que todo, que hay que buscarlo, y también si se ha mantenido la falta de aire, obviamente es importantísimo ver cómo está el tórax, no solo examinarla, sino inclusive me adelanto algunos exámenes que se podemos hacer, ver la imagen del pulmón, ver si es que la costilla tiene alguna lesión, si no hubo algún golpe, ver que nos haya golpeado, que haya alguna fractura, por ejemplo, pero muy importante no dejarlo pasar porque es una mujer muy joven. Puede ser que es una causa corregible y especialmente porque es muy puntual. Pareciera que es algo más relacionado con la costilla, pero es mejor no dejarlo pasar en el tiempo. Muy bien, doctor. Gracias por la respuesta. Vamos a continuar leyéndole acá las consultas que nos llegan al WhatsApp. Dice, sentir un ardor y como un punzón en el pecho, ¿tiene que ver con el corazón? Bueno, esto es importante aclararlo. Vamos a ver, hay síntomas que sí se pueden asociar más a corazón. Los clásicos que uno aprende hasta en las películas es, tengo un dolor en el corazón, como una sensación de opresión, dolor en el centro del tórax. Casi todos vamos a pensar en corazón primero y no está mal, créanme que no está mal. Es lo primero que debemos pensar siempre para ir a un servicio de emergencia, si no se quita, se mantiene. Pero es interesante que no solo está el corazón acá, tenemos también otras estructuras. Tenemos el esófago, que lo mencionamos ahora, a veces el esófago en un cierre rápido hace como un espasmo, como un cólico en el abdomen, puede doler muchísimo. Tenemos también la zona de la articulación del esternón. O sea, hay muchas causas que pueden dar ese dolor, pero efectivamente, una de las más importantes es corazón. Entonces, lo que hacemos usualmente es abordar al paciente según la causa. Si yo tengo una persona que está con dolor en este momento, que nunca lo había tenido, no se le quita, no alivia con reposo, no alivia rápidamente, sí es mejor que haga la consulta. Ojalá sea una causa fácil, pero si no es una causa que tenga que ver con otras estructuras que no sea corazón, si es una causa cardíaca, es mejor verlo rápido para no dejar pasar alguna complicación. Doctor, ya tenemos una llamadita también desde Esparza, doña Janet, adelante, muy buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, doctor, de que yo tengo el primer guardarrea que se llama, bueno, el segundo se me ha saltado y va hacia el lado del corazón. Eso no me afecta nada. Yo voy a cumplir 70 años, ahora el 3 de enero, y me falta el aire. Okay. Yo que me diga qué puedo hacer. El doctor me dice que no, que ya uno se puede, ya es la vieja, ¿no? Aquí en la clínica de Esparza. Okay. 70 años, okay. le entendí. Sí, correcto. Bueno. Sí, voy a cumplirlo ahora. Ok, perfecto, doña Janet. Gracias, doña Con mucho Janet. gusto. Obviamente aprovecho la consulta de doña Janet por el tema, primero la edad. Recuerden que la edad, yo siempre lo he dicho, es un número. O sea, yo puedo tener 70 años, no significa que a los 70 años siempre me va a faltar el aire, lo aprovecho. Y segundo, estamos haciendo como una gran diferencia, ¿verdad? La causa más probable, yo creo que en su caso sería importante, primero no atribuírselo a la edad, y segundo, si tal vez se ha atribuido a un tema de desgaste muscular, la parte de las articulaciones, yo no me confiaría muchísimo, tal vez puede ser una causa corregible, como hablábamos ahora, hasta las alergias. Esparza es un lugar muy lindo, pero es un lugar húmedo que a veces también favorece que mucho paciente, tal vez como en su caso, pueda activarse en el tiempo. Recordemos que en la menopausia, las mujeres, ustedes tienen esa
tendencia en este país, especialmente que es húmedo, a activar más las alergias. Por ejemplo, una asmática puede aparecer en la menopausia, tal vez nunca lo había sido, y es una causa corregible que le puede cambiar la vida, porque si yo la acostumbro a andar con falta de aire, ya no sale a pasear, ya no va a hacer mandados, siempre se queda en la casa, pasa pensando como que ya le cambió la vida porque le cayeron los 70 años, y eso no es cierto, puede ser un tema que podamos corregir, y esa sería como tal vez la orientación, no solo para doña Janet, sino para muchas mujeres que se acostumbran a que como le falta el aire, ya les cambió la vida porque ya me tocaba, como si fuera como un tema de la edad, y eso no debemos permitirlo porque se puede corregir. Perfecto, doctor, muchas gracias. Continuamos, vamos a escuchar otra llamadita. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Hola. Disculpe, es que yo he tenido un problema de hace tiempo, que cuando como arroz me da un dolor no sé si en el estómago, entre el corazón y los pulmones, y me falta la respiración. A veces me ha durado 5 horas, el dolor fuertísimo y me cuesta respirar. No sé qué, me han dicho que fuera al médico, me dijo mi hermana, pero yo no he ido. Muchas veces me ha hablado eso. No sé qué será. Muchas gracias a Con doña María. mucho gusto. Ve qué interesante cómo hemos ido navegando con muchas causas. Yo creo que es más que hacer una lista o hacer una pizarra aquí, yo escribir listas, no. Es lo que vemos ustedes en el día a día. Interesante. Come algo, voy a decir algo, pero en el caso suyo es arroz, pero a veces pasa con pan, con carne, con alimentos que el paciente asocia. Como esto y me agarra como esa falta de aire o el dolor. En su caso me llama la atención que haya como un dolor, como un malestar. Muchos pacientes tienen una condición que hemos hablado acá, que es el reflujo, que el reflujo, recuerden, no es solo que haya ácido subiendo, puede haber quemaduras en el esófago y es como que yo agarro ahorita una piel que está quemada y le pase una crema, le va a arder mucho, le va a molestar y el esófago tiene una curiosidad, recuerden que es como un tubo que se contrae, entonces si se contrae muy duro, muy rápido, hace un espasmo. Los espasmos es cuando yo siento como una punzada, como si fuera una navaja, se describe, y eso puede ser muy doloroso, pero es transitorio. Me gustó como lo decía, como que pasan 4 horas y luego se le quita. Esto es una causa muy interesante que puede ser corregible, evidentemente en su caso creo que sería muy importante. Además de otras causas que hemos hablado, descartar que la parte gástrica esté bien. Por ejemplo, una gastroscopía, que es un estudio para revisar, podría ayudarnos mucho, pero le invitaría primero a hacer la consulta porque me llama la atención el tiempo. Yo tengo una paciente que ha hecho esto muchas veces en el tiempo. Buscamos también que no haya nada en pulmón, que todo esté en orden y especialmente enfocándonos en que el alimento se lo desencadene. Perfecto, ¿Sí? doctor. Vamos con un audio que nos llega también al WhatsApp. Doctor, mi pregunta es que yo tengo 43 años de edad y desde hace unos 3 años me están pegando unos punzazos al lado del corazón. Al principio eran 2, después 3, ahora actualmente, hoy casualmente me pegó un punzazo con fuerza que yo me asusté en el momento, pero me quedé esperando a ver si me daba nuevo, no me dio más. Y como dicen muchos compañeros ahí, que también soy de esas personas que de vez en cuando me falta el aire. No logro hacer la respiración total y me quedo como bloqueado. No logro respirar completamente. Perfecto, bueno, interesante porque es un hombre, hemos tenido muchas consultas de mujeres, que eso suele pasar, no es algo curioso, es así, porque en la mujer, como les decía ahora, tal vez tiene más percepción de síntomas, tiene más inclusive la cultura de consulta, pero lo felicito porque su caso puede ayudarle a muchos hombres en función de lo que estamos hablando, también a mujeres les puede pasar, y voy a aprovecharlo por lo siguiente, cuando hablamos de la parte de corazón, es un tema muy grande, pero podemos ver también un síntoma que es como esos punzazos o como que el corazón se acelera de pronto o que siente como que, me decía un paciente, como que me galopa, como que de pronto algo se me va a salir. En algunos pacientes la palabra arritmias, que son trastornos de ritmo, el corazón es una bomba que va como un relojito, ¿okay? Si se sale de ese ritmo o si se siente como que de pronto le da esa punzada en un momento, es importante descartarlo, como le decía, digamos, en el sentido de que el corazón puede tener causas corregibles y me llama la atención que usted lo dice que es como a veces sí, a veces no. Temas musculares también, quiero aclararlo, a veces movimientos. Yo, por ejemplo, aquí estoy sentado y tal vez paso todo el tiempo recargando este brazo,
este brazo va a estar más propenso a estar como con la sobrecarga muscular versus el otro. Entonces, ese tipo de posturas o si trabajan haciendo movimientos, también es importante saberlo. Pero ese tipo de patrón que es a veces sí, a veces no, siempre nos obliga a pensar en arritmias, que recuerden que la arritmia no es solo que el ritmo va mal, sino que el corazón no da abasto y me puede faltar el aire. Perfecto. Ya tenemos a don Luis en una llamada. Adelante, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta, doctor. Vea, mi nombre es Luis Guevara, tengo 50 años, diabético, hipertenso, daño renal, pero he venido con un problemita que siento una apretazón en el pecho, un calor como caliente, como cuando usted come y no toma líquido, como que me queda pegado algo y me quedo ahí, y he venido con unos eventos de respiración que cuando respiro no lleno totalmente y duro como 1 hora. En eso recuperando, y quedo con el dolor del estómago y espalda, pulmones, y me han detectado una cicatricita en el corazón. Pero digo yo que tal vez no vayamos por ahí, pero a veces me dan ganas como de vomitar, boto una baba blanca y se me quita todo. Pero sí mantengo el calorcito y el dolorcito de pecho. Esa sería la consulta. No, hombre, con mucho gusto. Gracias, interesante, don Luis, porque ve que hemos hablado mucho y vuelve a salir el tema de la parte gástrica. Yo creo que a veces las pistas, creo que si ustedes en casa van haciendo como una hojita, hacemos como 3 columnas, hemos visto síntomas pulmonares, síntomas muy cardíacos, como el anterior. Este es un síntoma muy gástrico. Vómito, el ardorcito después de comer. Me llama la atención que lo menciona como cuando tiene esa sensación como de que le arde, o sea, que le molesta. Es muy importante recordar que a veces en el paciente con enfermedad gástrica, sea gastritis, reflujo, que lo vuelvo a decir, a veces tiene esos síntomas. En el paciente con lesión renal, que tal vez en su caso habría que definirlo bien, pero tiene mayor tendencia a tener enfermedad por reflujo, inclusive a irritarse un poco más, dependiendo de la etapa en la que esté. Entonces es importante en su caso, más allá de la cicatriz cardíaca, que es importante, eso no lo vamos a dejar de lado, inclusive recordemos que muchos pacientes que tienen enfermedad cardíaca pueden tener infartos en la parte que llamamos la parte baja del corazón, que está exactamente encima de la parte gástrica. A veces se confunden los síntomas, pero en su caso, como ha sido recurrente y es asociado a comida o alimentos, también es muy importante ver la parte gástrica, que es un tema, les decía, que vamos a tenerlo acá porque es tan frecuente en la población nuestra como la obesidad. Casi que van de la mano, es más, son asociados a temas de peso, pero nos sirve para entender su caso y muchos que hemos visto en este rato que vemos las consultas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, ya casi volvemos con más. Te invitamos a descubrir Costa Rica este y todos los sábados a partir de la 1 de la tarde con Sin Escalas por Canal 13. Aventura, diversión, los mejores hoteles, lugares únicos, tours y mucho más. No se lo pierda, sábados a la 1 de la tarde por Canal 13. Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte. Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte, pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande. Hey, yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. Yo, ¿qué tal mi gente de Costa Rica? Todos los que se encuentran en sintonía de Canal 13, nuestro canal. Les saluda Bandido desde Panamá. Saludos y bendiciones, y ya ustedes saben, la película está en play y siempre la leímos, con esta nos fuimos. ¡Bum, bam! Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Gracias a los noticieros de cada región, entérese de lo que sucede en nuestras comunidades de costa a costa, informando a todo el país. Noticieros regionales por Canal 13, nuestro canal. Los chicos y chicas de séptimo, octavo y noveno tendrán su lugar en Aprendo en Casa,
Encendamos juntos la luz. Lunes, martes, jueves y viernes a la 1 de la tarde. Y miércoles a las 2 de la tarde. Por Canal 13. Nuestro canal. Gracias por continuar con su programa Consulta en Directo. Hoy tenemos un tema muy interesante, la falta de aire. Hemos tenido muchísimas consultas, doctor, y justamente por esa razón pues ya tenemos también a don Norman vía telefónica desde Grecia. Adelante, muy buenas noches, gracias por su consulta. Buenas noches, gracias. Doctor, yo soy un dentista de aquí de Grecia, mi nombre es Norman Castro. Sí, señor. Tengo 2 hijos, pero el mayor tiene 30 años. Él es ingeniero en sistemas y toda la cuestión, y bien preparado y toda la cuestión. Sí. Y el asunto, el motivo central de esto es esto, doctor. Mi hijo, él, o sea, tenemos un martirio a la hora de almorzar, a cenar, a cualquier cosa, porque él, todo lo que es un poquito, digamos por decir, un mulo de pollo, ya lo hemos hecho a la parrilla, que eso sabemos que él mismo ya usa el método de que tiene que cogerlo, jugarlo y podérselo deglutir con alguna salsa, porque si no, se le traba, le hace un espasmo en el esófago. Entonces no le permite pasar ni el bolo, ni le permite pasar la saliva. Se queda así con un dolor ahí fuertecito, y nosotros con ese martirio de que ya nos arruinó el almuerzo, la cena, qué cosa. Y doctor, de eso hay años, pero años, y lo hemos llevado a varias cosas de diferentes lugares, y todo, él ha estado tomando medicamentos, ¿cómo es que se llama aquí? Protón y toda esa cuestión, y entonces estamos cenando una cuestión así, ya tenemos que saber qué tipo de comida tiene que él pedir, porque si no se arruina la comida a él y nos arruina a nosotros el estado ese, la ansiedad que nos da por efecto de que yo sé lo que puede ser un ángulo ahí, un dolor de pecho y todo eso, y entonces yo lo quisiera, pero doctor, mire, salomónicamente, cualquier cosa que sea un poquito durita, no le digo que incluso hasta con un puré de papa, come rápido, entonces ya se le forma ese espasmo, y ahí empieza y no puede deglutirlo, el esófago se le cierra de tal forma que ni siquiera puede tomar agua, le pasa la sangre, no le paga el líquido. Muchas gracias por la consulta. Sí, no, más bien, muchísimas gracias. El detalle, yo siempre digo que en medicina las pistas se construyen, pero también los detalles nos ayudan. Esta historia es muy interesante porque, vamos a ver, cuando hablamos de la parte gástrica, que hemos hablado bastante del tema gástrico, quiero recordarles que el esófago es como un tubo, es un tubito, es un tubo que tiene movimientos, o sea, no solo tubo por donde pasan las cosas, sino que va como empujando la comida. Tan es así, no sé si ustedes lo saben, que yo podría comer y ponerme boca arriba, y igual el esófago sube la comida. O sea, tiene una fuerza muy grande. Y esa fuerza, si en un paciente se genera sobre el mismo esófago, o sea, se cierra, es lo que llamamos espasmos, que ustedes lo describen muy bien. Es como ese cierre rápido, donde lamentablemente duele mucho, puede haber falta de aire, puede sentir un dolor insoportable. Pero me llama mucho la atención que en la historia los alimentos llega a un punto donde ya no los tolera bien. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Me imagino, pero uno en medicina no puede asumir que se le ha hecho una revisión gástrica. Aquí eso es un caso específico muy bueno para verlo con un gastroenterólogo, porque hay que revisarlo. Revisar que el esófago no esté inflamado, que no haya alguna zona donde se cierre un poco más. En algunos pacientes, desde un punto de vista tal vez de diseño, el esófago no se contrae de la forma adecuada, y especialmente porque en esa forma que me está contando se está alimentando muy mal, porque lamentablemente va a terminar no comiendo nada. Entonces es interesantísimo el caso. Creo que también va más allá de todo, solo la falta de aire o el dolor, sino buscar la parte gástrica, hacer esa evaluación. Si ya le hicieron gastroscopía, yo la buscaría de nuevo para ver qué está pasando y darle un tratamiento dirigido a la parte gástrica, esófago,
y buscar la corrección, porque se puede corregir. Lo único es que me parece que tal vez en el tiempo cada vez se suman más alimentos. Eso no debemos dejarlo pasar al punto que inclusive con líquidos como logran hacer. Muchas gracias, doctor. Sí. Ya tenemos una consulta más, vamos a leerla, nos llega a nuestro WhatsApp. Hola, ¿cómo está? En las mañanas me sucede que por la tos del asma me dan ganas de vomitar y me quiero ahogar. Y en la noche cuando duermo me despierto porque no puedo respirar. Ok, esta consulta evidentemente de falta de aire, hemos dicho que causas pulmonares. Asma es la parte alérgica. Asma puede presentarse durante el día, que lo explicaba tal vez en el sentido de que hasta le da ganas de vomitar. Pues no es lo más frecuente, pero puede pasar. Pero me llama mucho la atención la noche. Y la noche quiero aprovecharla porque también el paciente con enfermedad pulmonar, cuando le falta el aire, usualmente se activa en la noche. En enfermedad cardíaca también lo vemos, pero en el paciente con enfermedad cardíaca usualmente es el paciente que se tiene que dormir sentado para poder meter como un equilibrio, o sea, que no se acumule líquido a nivel pulmonar. Pero el paciente que está dormidito y se levanta con falta de aire, siempre pensamos en la parte pulmonar. Y quiero dar un concepto que es lo que llamamos actualmente, o se conoce como una palabra médica, que es la apnea de sueño. Es un tema muy lindo. Obviamente vamos a tener un programa solo para ese tema porque es un tema muy grande, pero quiero darles la pista de que una paciente asmática puede despertarse con falta de aire, pero un paciente con apnea también, y es algo que vemos en la noche, no durante el día. Doctor, ya usted lleva 2 promesas hoy. Sí, créeme que voy a hacer de programas. Y las vamos a cumplir. Vamos, ya tenemos una llamada más. Nos están indicando, vamos a escuchar. Muy buenas noches, gracias por su consulta. Adelante, desde Grecia, me dicen. Hola. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, es que yo como temprano, me tomo un cafecito, algo así pequeño, pero me siento llena, una llenura. Y me falta así como dice usted, como un poquito de aire. Sí. Una llenura muy fea. Sí. Ok. Listo. Ok, perfecto. Con muchísimo gusto. Creo que ya terminé la pregunta. Sí, creo. Con mucho gusto. Voy a aprovechar un detalle. Obviamente un saludo para toda la gente de Grecia, que hemos tenido varias preguntas de Grecia. Sí. Primero que todo, en las mujeres, un detalle, ustedes respiran con el abdomen. Esto es muy curioso porque no sé cómo, con el abdomen. Sí, la respiración de una mujer es muy abdominal. Entonces, a veces, cuando tenemos, por ejemplo, se comió algo y le cayó pesado, algo sencillo como esto, se siente como empanzado. En una mujer puede implicar hasta que le llegue a faltarle un poco el aire porque su abdomen está distendido, no logra respirar en la misma dinámica y tiene que usar el tórax. Y eso las hace sentirse como que les falta el aire porque tienen que respirar un poco más agresivo de lo que usualmente lo hacen. Primer detalle. Segundo, enfocándome siempre en la parte preventiva, es muy curioso que usted coma y se sienta llena rápido. Esa es una de las grandes alertas que no es tal vez el tema de hoy, pero es importantísimo, que es la parte de gastritis asociada inclusive a inflamación en la cámara gástrica. Es de las pistas que siempre buscamos en Costa Rica y le invito de una vez a hacerse una gastroscopía, porque eso es importante. Todos los chicos tenemos que tener ese chequeo preventivo, pero en su caso son síntomas que hay que ir asociando. Yo sí la evaluaría para saber que no haya un foco de gastritis, y especialmente entendiendo que entonces al estar inflamada con dolor, como tiene una respiración más abdominal, tiende a sentir esa percepción como que le falta el aire, cosa que en hombres a veces nos cuesta más ver porque el hombre respira con el tórax. Eso es interesantísimo. Inclusive ustedes lo pueden hacer en casa, pueden respirar un hombre y una mujer, o le piden que pongan la mano como en el pecho y van a ver cómo en el hombre mueve más el tórax que en una mujer. Es interesantísimo, y que obviamente en cantantes, bueno, en tu caso, Jennifer, que estás acá, que también se entrenan más a usar la voz, para poder mantener la voz en el tiempo tienen que usar más el tórax. Y eso es todo un entrenamiento, a veces indirecto, a veces inconsciente, pero es muy lindo. Y en su caso le dejo esa pista, ojalá inclusive como ejemplo, para todas las personas que tienen síntomas gástricos, sepan que es una forma preventiva y que hagan la consulta dirigida con su gastroenterólogo. Definitivamente muy interesante, doctor. Ya tenemos una consulta más que es un audio. Adelante, escuchamos. Hola, buenas noches. Quisiera conocer síntomas que pueda provocar la condición de bradicardia en una persona de 58 años. En ocasiones me han enviado a hacer electrocardiogramas y estos siempre salen alterados. Gracias. Con muchísimo gusto. Vamos a ver, primero que todo en medicina las palabras a veces se enredan un poco. Muy fácil, el corazón tiene un ritmo que es entre 60 y 100 latidos, ese es el ritmo normal. Por debajo de 60 latidos se llama bradicardia y no significa que sea algo malo. Por ejemplo,
En los atletas, que son personas que se entrenan, que hacen un esfuerzo físico, uno esperaría ver frecuencias bajas, pero que se sienta bien, o sea, que no haya ahogo, que no se maree, que no se desmaye, que no sienta un dolor en el pecho. Esa es la clave, los síntomas que usted me preguntaba. Si yo tengo una persona que tiene bradicardia, hay muchas causas de bradicardia, algunas son, como decía ahora, inclusive hasta el deporte, pero si tiene síntomas asociados que son de alerta, repito, falta de aire, dolor de pecho, que se marea o se ha descompuesto, como decimos popularmente, como que se desmayó, ese paciente sí debemos evaluarlo por la función cardíaca, porque si el corazón, por una causa que no es normal, no está funcionando bien, en algunos casos baja la frecuencia. Esa es la pista que le doy porque por la voz, porque no pude saber la edad, digamos, pero por la voz se escucha como un hombre joven y esto es importante saberlo. Puede ser que en su caso usted esté entrenado, a veces no es que hace deporte, tal vez ha trabajado mucho con esfuerzo, entonces su frecuencia tiende a estar baja y me lo asustan pensando que es algo malo, pero siempre si se ha mantenido en el tiempo y hay síntomas, tenemos que evaluarlo para buscar otras causas y descartar, muy importante, que el cambio en el ritmo, la bradicardia, sea por una falla en el corazón, sea una cicatriz o una zona que tal vez sufrió un infarto, que tal vez no es su caso, pero es importante descartarlo si asociamos síntomas. Identificarlo. Doctor, Exacto. continuamos con otra llamadita. Don Heriberto desde Guapiles, muy buenas noches, gracias por estar acá en Consulta en Directo. Adelante con la pregunta. Gracias, muy buenas noches, tanto para usted como para el doctor. Muy bueno y excelente el programa. Muchas gracias. La consultita mía es esto, doctor. Tengo 55 años, tengo un control de azúcar, cero oxígeno, como dice la gente, pero es que a veces cuando me agito, el corazón o el pecho suena como escuchar un gato. Lo expongo así porque me suena mucho. Sí. Me suena mucho el pecho como cuando me agito. Quisiera saber si eso es producto del aire. Usted lo estaba indicando que el programa está basado en el oxígeno hoy, pero hay hecho muchas preguntas que usted ha contestado muy ejemplarmente, muy buenas. Eso es lo que quería saber, si hay que tener un tratamiento a ello o es algo casual o algo temporal. Claro. Buenas noches, les felicito por el programa. Muchas gracias a usted por participar. Adelante, doctor. Esas son pistas, don Heriberto, lo felicito porque yo siempre digo que uno va construyendo pistas. Los pitos en el pecho, una paciente me decía como una olla de tamales, a veces escucha como gatos, como un pleito de gatos también me dicen. Son formas de describirlo, usted lo dice muy bien. Ve qué interesante cómo lo decía, primero es un hombre muy joven, esto es importante. Entonces no es la edad, no lo atribuimos a la edad, sino que es un paciente que está notando un síntoma que es la falta de aire con un sonido. Qué interesante. Los pitos usualmente se atribuyen a que haya un cierre rápido de la vía respiratoria. Nosotros tenemos como una tubería interna que lleva el aire, como un tubo. Ese tubo se abre, se cierra, pero nunca se cierra por completo. Si yo lo cierro muy rápido, a veces silba, como cuando ustedes silban. Si yo silbo, lo que hago esencialmente es forzar el aire a través de una parte muy pequeñita que sería la boca. Es lo mismo. Entonces esos pitidos, esos silbidos, siempre nos obligan a descartar, siempre que no haya un fenómeno alérgico, por ejemplo, asma bronquial, que no es improbable verlo más en una zona tan linda como la que usted vive, que se expone mucha humedad, pero que también puede ser que tenga esa condición y es corregible, que es lo más importante. Creo que mucho de lo que hemos explicado va enfocado a prevención, síntomas de alarma, lo hemos ido discutiendo, pero también hay cosas que podemos corregir. Y creo que es importante, la falta de aire no tiene por qué limitar y en su caso podríamos corregirlo también si esa es la causa. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa, ya casi volvemos con más. Usted está viendo Consulta en Directo. Medite con nosotros los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, al rezar el Santo Rosario. Guía mis pasos, llévame al cielo. Todos los días a las 5:30 de la mañana. Tengo miedo. Por Canal 13, nuestro canal. Ahora, las noches de los domingos serán muy emocionantes. Porque viviremos la pasión del fútbol.
Acompáñenos todos los domingos por Fiebres del Fútbol. Un deporte que mueve a grandes y chicos en nuestro país y el mundo. Fiebres del Fútbol. Todos los domingos a las 8:15 de la noche. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Alejandro Castro de la Comunidad Paz. Estoy muy contento de poder estar con ustedes todos los domingos a las 7:30. Solo que el domingo 6 de noviembre nuestros servicios serán transmitidos a las 7 de la mañana. Para que usted tome nota, para que nos podamos ver todos esos días y ser de bendición para sus familias. Nos vemos. Por Canal 13, nuestro canal. Con cámara en mano, los reporteros de DW registran los sucesos de actualidad, los acontecimientos internacionales y las curiosidades de la vida cotidiana. Experimentan y relatan de cerca cómo cambian Alemania, Europa y el mundo ante sus ojos. El Reportero, los miércoles a las 5:45 de la tarde. Por Canal 13, nuestro canal. Gracias por continuar con Consulta en Directo. Hoy estamos conversando sobre el tema de la falta de aire y doctor, ya tenemos una consulta más. Doña Marlene, adelante, muy buenas noches, gracias por participar. La escuchamos. Buenas noches. Hola. Bueno, mi consulta es más que todo por una alergia que me sale alrededor de la nariz y en la barbilla. Hay días que se me pone, o sea, como va ronchita, y hay días que la tengo y hay días que no, pero son ya muchos años de tener esa alergia. Claro. Okay. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Interesante y obviamente con muchísimo gusto porque aquí hablamos de todo. La medicina es una sola. Y es curioso que usted lo diga que es en el tiempo. A veces sucede, por ejemplo, ahora con el tema de mascarillas, de mucha manipulación facial, pues muchos pacientes decían, yo noto como que se me hace como un brote en la cara. Pero en su caso parece que es en el tiempo. Recordemos que la cara es un sitio donde la piel tiene mucho sebo, mucha grasa, mucho poro que se puede bloquear. Me llama la atención que sea alrededor de la nariz y como la parte de los labios, por lo que logré entender. Efectivamente son, y la barbilla como si fuera como esta zona, digamos, que es una zona donde usualmente tenemos contacto indirecto. Por ejemplo, manipulo cuando voy a, digamos, a bañarme, a manipular o inclusive a la hora de lavarme los dientes. Todos son zonas que yo estoy manipulando. En su caso sería importante saber primero si hay una base alérgica, si le puede dar tratamiento, si es por un tema de contacto. Interesante las mujeres que ustedes usan maquillaje, usan algunas cremas que manipulan en esa zona. En una mujer tal vez es más fácil entenderlo porque tiene mucho contacto directo y obviamente en el tiempo siempre pensando que no hay alguna condición que podamos corregir, que le dé esa pista no solo la alergia, sino algún tema de contacto, que busquen en su historia si hay alguna crema, alguna sustancia que utiliza frecuente, que tal vez en ese caso es muy interesante en las mujeres. Ustedes usan mucho digamos, químico, polvos bases, y demás, cremas. Que a veces parece mentira. Una base en una paciente en el tiempo puede desarrollar esa alergia y asumiendo que usted no usa maquillaje, pues buscaría también si hay algo de contacto, que a veces también puede ser una crema. Dígelo de lavarse los dientes, porque a veces la gente cuando se lava los dientes también se ponen algún jabón o algo. O sea, es como ver que no haya manipulación directa para explicar su caso. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a doña Rosa María también ya vía telefónica. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, hola. Muchas bendiciones, Carlitos Prada. Qué linda. Gracias. Muchas gracias. Es la paciente que usted me estudió allá con el TAGI en el San Juan de Dios. Ah, qué linda, mucho gusto. Carlitos, qué gusto verlo. Y la niña tan linda esa, esa muñeca. Ay, qué linda, muchas gracias. Gracias. Mira, Carlitos, yo tengo que ir a buscar la razón de usted, porque yo tengo que darle las disculpas. ¿Se acuerda que yo tenía unos exámenes con usted? Pero yo me grabé mucho y tuve un accidente de tránsito. Santo Dios, ok. Y me dio una depresión que casi me muero. Y si usted me ve, ya no me conoce, de bonita.
Qué linda. Me hizo más guapa. Ay, qué linda. Gracias. Ok. Si viera qué mal, Caldito. 3 años duré para levantar este ánimo. Claro. ¿A dónde lo puedo localizar? Yo sé, Caldito es para Ay, qué ir. linda. Con mucho gusto. Para servirle. Sí, yo tengo los papeles de los exámenes y todo, pero yo caí en una depresión por el accidente. Claro. No, hombre, con muchísimo gusto. Bueno, primero que todo, de verdad, un gusto poderla saludar. Para contarles a todos un poco en casa, pues efectivamente yo tengo mucho paciente cuando estuve en el San Juan de Dios, que era en la Seguridad Social. Aquí están los contactos, por aquello que están todos los datos, pero aprovecho su historia por un detalle. Para muchos pacientes que en el tiempo tienen seguimientos, ¿verdad? A veces en esta locura que hemos tenido la pandemia, a veces han quedado pues citas, en su caso fue una historia diferente, ¿verdad? Con un accidente y demás, y gracias a Dios ya está mejor, ¿verdad? Que eso es importantísimo y en eso la felicito, que esté positiva, que le dé ese ejemplo a todos, ¿verdad? De que uno puede superar ciertas cosas como lo que a usted le pasó, pero también es importante para todo paciente, aprovechando su caso, que ha tenido problemas, no solo en el tema respiratorio, en cualquier causa, que ha tenido problemas con sus citas o tal vez perdió un poco de seguimiento por miedo o demás, que haga la consulta, como lo dice usted, como para retomar, no solo en el caso como en el suyo, sino en cualquier paciente, es un buen momento para hacerlo. Bueno, pedimos disculpas porque hay muchísimas consultas que nos han llegado hoy Sí. al WhatsApp, doctor, y que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a leer esta última, yo creo que nos da tiempo. Dice, los ronquidos es una vibración de la garganta por mal paso de aire. Esto puede dar repercusiones en corazón o pulmón. Claro, este es, bueno, obviamente va a ser motivo de un tema especial, pero quiero dejar claro, roncar no es normal, es una regla de oro, no es normal. Los ticos tenemos la idea que es sinónimo de dormir bien y puede ser por una causa nasal, claro, por una vibración alta o por un cierre en la garganta, que eso tal vez es el tema más importante y puede asociarse a apnea de sueño, que es una enfermedad respiratoria cuando yo me duermo donde dejo de respirar y como no respiro, el cerebro da una señal rápida donde se abre muy violentamente y es donde ronca, donde vibra, efectivamente por vibración, tiene toda la razón, pero es una vibración que se percibe muy variable, desde un ronquido abierto o inclusive quejidos que el paciente puede tener, pero es motivo para estudiarlo y obviamente una consulta muy dirigida. Bueno, dice que nos da tiempo de una consulta más, Una más, así bueno, está que bien, yo feliz. dice, tengo un dolor en el pulmón izquierdo y se me adormece el brazo izquierdo. Ok, vamos de nuevo. Interesante, cuando vamos viendo dolores muy puntuales, buscamos causas puntuales. Hablábamos del tema muscular. El brazo como tal, recuerden que está como anclado hacia la zona del tórax. Eso lo contesté con una pregunta al puro inicio del programa, pero voy a reforzarlo. Muchas veces esfuerzos rápidos y a veces interesante, movimientos violentos. El brazo izquierdo, especialmente en todos los que somos de dominancia de derecha, digamos que tenemos la fuerza en la mano derecha, a veces se usa para otras cosas. Les decía, en las mujeres, que eso es muy curioso, ustedes usan usualmente la cartera, me corrigieron si es así, usan la cartera del lado derecho. Pero cuando van a hacer un movimiento fuerte, se la pasan al lado izquierdo. Por ejemplo, va a abrir la puerta del carro y se lo pasa al izquierdo. Entonces pasan un peso muy grande, porque usualmente andan muchas cosas, yo no sé, andan muchas cosas ahí. Entonces, un peso rápido a un brazo que no está listo para el esfuerzo. Y a veces en ese tipo de movimientos, o con las compras de supermercado, o jalando algún peso, pueden hacer ese movimiento y traccionan una zona que no está preparada. Y eso puede ser una causa en este caso. Doctor, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, No, hombre, por no. todas las respuestas. Con muchísimo gusto y obviamente un gusto estar con todos ustedes y nos encantaría tener 3 horas más para poder contestar, pero aquí estamos para servirles y no se pierdan el tema que sigue porque seguimos construyendo juntos. Así es, muchas gracias a usted que nos acompañó desde su casa y también a quienes participaron. Que pasen una excelente noche. Chao.